Bienvenidos todos una vez más a Nuestra Experiencia Atea, el programa que se dedica a promover el ateísmo positivo y educar a las personas al respecto. Hoy en día se encuentra conmigo Ulises, alguien que es parte de un grupo muy especial y que nos trae un tema muy interesante para conversar. Ulises, ¿podrías por favor presentarte y hablarnos de tu grupo? Muchísimas gracias. Mi nombre es Ulises, como ya lo he mencionado, soy parte de Átomos. Somos un pequeño grupo de ateos que se encuentra en El Salvador y nosotros hablamos un montón sobre ateísmo, sobre qué son los ateos y sobre todo qué no son los ateos. Y el tema que vamos a estar hablando el día de ahora es sobre el ateísmo por moda. Sí, este fue un tema muy interesante cuando me lo presentaron, porque lo primero que yo pensé que iban a hablar era sobre la falacia llamada el escocés verdadero. Aquellos que no sepan lo que es el escocés verdadero, es una falacia en la cual alguien dice no hay ningún escocés que le vaya a echar azúcar a su avena. Y alguien te dice, oye, pero mi tío es escocés y él le echa azúcar a la avena porque le gusta. Y la otra persona dice, ese tipo no es un verdadero escocés. Esto es lo que se utiliza cada vez que alguien dice, no, todos los cristianos son buenas personas. Oye, pero los curas son cristianos y violan niños. No, pero es que esos curas no son verdaderos cristianos. Y pensé que esto iba a ser algo parecido, algo como, no, estas personas no niegan los fantasmas, por lo tanto no son ateos, porque un ateo debería negarlo. Pensé que esa era la idea, pero al parecer no es eso a lo que se refieren con un ateo por moda, ¿cierto? Correcto. Digamos que la idea en la que en nuestro ámbito generalmente se maneja es que existen ciertas personalidades de ciertas personas que son públicas, que se declaran ateos y que tanto por su actitud como por la forma en cómo se comunican, hay ciertas personas que intentan modular un poco su actitud a ellos y quizás probablemente no sean ateos, sino sean un poco más creyentes o incluso puede que sean agnósticos y quieren apegarse un poco más a que este tipo de personas, como te digo, generalmente son un poco públicas, se les considera o se les atribuye que pueden ser un poco como inteligentes porque tienen la facilidad de comunicarse y que a partir de ello, pues, ellos mismos también se quieren sentir como que bastante bien con que, yo también soy súper inteligente, soy especial y pues digamos que al menos el ateísmo no se enfoca tanto en eso, sino más que todo en la no creencia muy particular de algún dios. Interesante. Ulises, algo que dices, dijiste quizás sean agnósticos. Yo cuando estaba en mi proceso de dejar de creer, yo dije, no, yo no soy ateo, no soy creyente, soy un agnóstico, estoy al medio, pero con el tiempo aprendí que tú o eres ateo o eres creyente, porque si bien hay quienes dicen, no, mentira, ateo es el que dice que Dios no existe. Tenemos un episodio en el cual se explica, no, ateo es simplemente aquella persona que no está convencida de algo. Por lo tanto, el intermedio agnóstico es una especie de mito desde mi perspectiva. No sé qué opinas tú al respecto. Sin el ánimo de intentar ser muy específico, creo que aquí nos ayuda un poco a entender la raíz de las palabras. Y es que si nosotros descomponemos la palabra agnóstico, generalmente se compone de dos cosas. La primera es la letra A y luego gnóstico. Generalmente gnóstico se le denomina a las personas que creen que se puede conocer algo, ya sea Dios, ya sea el universo, ya sea sobre el agua, lo que se te pueda ocurrir. Entonces, generalmente la partícula A significa una negación. Entonces, si digamos que unimos estas dos cosas, la definición vendría a ser un poco como que no cree que se pueda conocer. Generalmente, en el ámbito religioso, cuando se denomina agnosticismo, sería como las personas que creen que no se puede conocer a Dios. Y esto es algo muy diferente al ateísmo o teísmo, donde, como te había mencionado anteriormente, si te vas un poco a las raíces de la palabra, lo que quiere dar a entender es que cuando hablamos muy particularmente sobre lo que se entiende por divinidad, Dios o cualquier otro ente sobrenatural, vendría a ser como que no podemos saber si eso existe. O, en el caso del teísmo, que pueden decir que nosotros creemos que eso es posible o que eso existe. Por supuesto, ateísmo sería el que no acepta, teísta sería el que sí acepta esta existencia de un dios, y por lo tanto se puede ser un teísta agnóstico que cree que hay un dios pero no se puede conocer, y un ateo agnóstico que cree que no acepta un dios y cree que no se puede llegar a conocer.
Más que nada porque muchas veces me han discutido que existe como este intermedio. Y tú estás diciendo, ah, no, pero es que este ateo por moda podría estar en un intermedio. Bueno, va a ser porque no es que sea un intermedio, sino que puede ser un ateo agnóstico o un teísta agnóstico, ¿cierto? Correcto. Perfecto. Probablemente esta es una persona que no conoce exactamente sobre dónde pueden encontrarse estas diferencias y que evidentemente en la medida en que uno hace una investigación un poco más, no sé si necesariamente rigurosa, pero sí cuando se comienza a hacer una investigación un poco más profunda es donde puede comenzar a entender la diferencia entre cada uno de los términos y cómo esto es que te puede ayudar a entender sobre en dónde podrías estar. Y al final, pues, creo que también depende mucho sobre qué es lo que estés entendiendo o qué es lo que otras personas te han dicho sobre, en este caso, ateísmo. Perfecto. ¿Sabes? Cuando ustedes me mencionaron este tema sobre el ateísmo por moda, hubo algo de inmediato que hizo clic en mí. Hace como unas medio mes, un par de semanas atrás, un ex ateo, no recuerdo el nombre de su programa ahora, pero él era un ateo similar a los que mencionamos, muy fuerte, muy energético. Él había dejado el cristianismo, creo que tuvo problemas en su iglesia o algo así, decidió que no podía creer en un dios, etcétera. Y luego, después de tener su propio programa en internet hablando del ateísmo, de pronto se volvió musulmán. Y mi primera reacción fue, oh, claro, este tipo era un ateo por moda, simplemente quería ser ateo porque quería estar con la gente cool, y ahora que encontró a un musulmán más cool, se fue con ellos. Y decidí preguntarle a las personas que lo habían conocido, habían estado con él, y les pregunté, oigan, ¿ustedes creen que él nunca fue ateo, sino que simplemente estaba acá por moda? Pero muchos me dijeron, no, él, hasta el momento por lo que sabíamos, si era ateo y ahora fue convencido por un argumento, creo que fue una versión del Kalam. Es muy triste ya que el Kalam lo conoces. Para las personas que no saben, el Kalam es un argumento que dice que cree que el universo tuvo un principio y por lo tanto ese principio tiene que sí o sí ser Dios. Básicamente esa es la base. Tengo un episodio al respecto, ya hablaremos de ello. Y él fue convencido por el Kalam y ahora es un musulmán. Yo pensé que él era un ateo por moda, pero me dijeron que no, que él era un ateo de verdad. Desde tu perspectiva, él que sí creía en lo que sea que haya estado luchando mientras era un ateo, ¿era un ateo real o él sí entra en esta categoría de ateo por moda para ti? Creo que, y esto es algo que le puede pasar a cualquier persona, y es importante tener en cuenta que en principio, creería yo, todo el mundo debería estar abierto a la posibilidad de discutir estos temas y en consecuencia, en la medida que uno aprende, también modular un poco lo que piensa, es donde yo creo que es posible que hay ciertas personas que puedan cambiar. Evidentemente, si el día de mañana, de alguna forma, no sé cómo, porque no creo que sea posible, pero si de alguna forma se pudiera corroborar que Dios existe, pues sí creo que en ese caso, en esa situación, no habría mayor discusión y todo lo que hemos estado creyendo ahorita, pues evidentemente sería mentira. Como digo, no creo que eso vaya a suceder y tampoco creo que eso sea posible, pero al menos en principio estoy abierto a la postura que si hay alguien que me pueda dar un argumento válido o alguna demostración sobre, en este caso, la existencia de Dios o en el caso del que estábamos hablando anteriormente, que pueda haber, que el universo pueda tener algún principio, algún tipo de finalidad, pues si se llegase a corroborar y se llegase a explicar bien, pues creo que cualquier persona debería estar dispuesta a poder modular el tipo de pensamiento que tiene al respecto. Ahora, creo que a mí, en este caso, solo me queda como que preguntarme realmente qué tan convencido estaba de lo que estaba hablando. Porque una cosa de la que creo que todo el mundo debería ser consciente es que podemos tener cambios de postura a partir de evidencia, pero pues no considero que el argumento que a él le mencionaron para demostrar que existía cierta finalidad o principio en el universo que termina siendo Dios, no creo que haya sido suficiente, sobre todo porque cuando hablamos sobre la finalidad del universo, es normal escuchar este argumento porque la verdad
no es nuevo, es bastante viejo. Sí, tiene. Es demasiado antiguo. Edad media, de hecho. Bueno, solo quiero decir que no estoy hablando por la persona que se convirtió y simplemente esto fue lo que escuché de personas que lo conocían. Por lo tanto, puede ser que el argumento de la persona sea totalmente distinto, no quiero malinterpretarlo, solamente es un ejemplo que se me vino a la cabeza. Sería bueno para ir avanzando en el tema. ¿Cómo podemos decir que hay un ateo real y un ateo por moda? ¿O simplemente este adjetivo de por moda se refiere a algo temporal o a una razón? ¿Cómo podemos definir ateo por moda para después separarlo de ateo? No quiero decir ateo real, porque no existe un ateo real o irreal. Todos tenemos razones distintas para no creer en lo que creen otras personas. Los cristianos son ateos en referencia a todos los demás dioses que hay, y ellos tienen sus razones para no creer en esos otros dioses. ¿Cómo llegamos a una definición específica de a qué nos referimos por ateo por moda? Creo que aquí es donde podemos utilizar un poco sobre intentar, por denominarlo de alguna forma, leer más o menos cuál es el pensamiento que estas personas están teniendo. Porque, si bien es cierto, argumentos como el principio del universo o la finalidad del universo son argumentos un poco antiguos, que cualquier otra persona puede repetirlos sin necesidad de saber sobre el medioevo, creo que aquí depende un poco sobre qué tipo de discurso está manejando. Por decir algo, si yo repentinamente comenzara a hablar sobre un argumento que Sam Harris utiliza bastante seguido en contra del teísmo, pues creería que únicamente me consideraría ateo a partir de ese discurso recurrente al que hago referencia. Y en consecuencia, si no salgo de ese discurso, quiere decir de que lo único que yo sé del ateísmo es lo que esta persona me ha enseñado. Y si a mí realmente si a mí realmente me interesara aprender más de ateísmo, creería que habrían otros argumentos u otras posturas de personas diferentes a las cuales yo podría buscar. Y no necesariamente pueden ser personas en la actualidad. Podríamos pensar en personas como San Anselmo, que hacía argumentos de cómo podía corroborar o no la existencia de Dios. Entonces, digamos que creería que eso, si bien no podría dar una definición tan específica sobre qué sería el ateísmo por moda, pero sí creo que existen ciertos atributos que caracterizan a estas personas y con las que nosotros podemos identificarlo. Por lo que hemos conversado, por favor, corrígeme si me equivoco, pero asumo que la idea del ateo por moda sería alguien que maneja una postura deshonesta en la cual no tiene argumentos para intentar defender su postura. Por cierto, no es necesario siempre defender tu postura. Puedes ser ateo o creyente sin necesidad de defenderlo. Pero en este caso sería alguien que dice, hey, yo soy ateo, solamente para utilizar este adjetivo como una forma de llamar la atención, de creer que tiene que esto le da cierta inteligencia adicional, cierta seriedad adicional, y que podría ser perfectamente un ateo que pretende ser ateo por moda o un creyente que pretende ser ateo por moda. ¿Me estoy acercando a la definición que ustedes manejan o me he alejado un poco de ella? No, de hecho, creería que te estás acercando bastante. Como te digo, no creo que sea posible hacer una definición tan exhaustiva del término, ya que equivaldría a querer ver de este grupo, asumiendo que existe este grupo, digámoslo así, de ateos por moda, cómo podríamos identificar todas las características de cada uno de ellos o las posturas que ellos toman como ejemplo y a partir de ello intentar definirlos. Por ello creo que, como había mencionado previamente, lo más usual es ver qué tipo de discursos son los que manejan y a partir de esos discursos, si es lo único que conocen, creería yo que ya constituyen un poco o se asemejarían un poco a lo que podríamos entender como ateísmo por moda. Se acerca bastante a esto del ateísmo tóxico, aunque en ese puede ser ateo y ser de mucho tiempo. Pero por lo que estoy viendo, ateo por moda se refiere a una persona nueva que no entiende muy bien qué está sucediendo y que intenta mantener una postura que quizá no entienda. Lo cual también sucede con los ateos tóxicos. Sería como una etiqueta adicional. Pero en esto, por lo que hemos hablado,
puedes ser creyente o no creyente y aún así ser un ateo por moda, comillas, porque es algo pasajero que ni siquiera entiendes y que intentas defender sin argumentos, ¿cierto? Correcto. Por ejemplo, si yo comenzara a decir, como mencioné, utilizando lo que había mencionado previamente, si yo no conozco cuáles son los argumentos de San Anselmo y únicamente digo San Anselmo, pues realmente si lo único con lo que yo salgo cuando hablo de ateísmo es San Anselmo, muy probablemente no voy a conocer otras posturas sobre el ateísmo y en consecuencia, muy probablemente la única razón por la que creo o por la que menciono estas posturas sería porque probablemente son las únicas que me han logrado convencer o con las que me logro identificar que se pegan al pensamiento que poseo actualmente. O, como ya habíamos mencionado al inicio, probablemente porque esa persona que yo considero es muy inteligente, con la que yo considero que puede dar a entender sus ideas bastante claras, es el argumento más frecuente que utiliza y por ello, digamos que lo tomo prestado y para simular que soy él, me asemejo un poco a ese tipo de discurso que manejo. Me recuerda un poco al creyente fanático que invoca las leyes de la termodinámica para explicar por qué no cree que el universo exista como lo conocemos. Y si le preguntan cuáles son las otras leyes de la termodinámica, no las conocen. Creo que es como la misma idea, sería por ahí, ¿cierto? Correcto, donde lo único que yo sé es que no sé cuántas leyes son, pero las leyes de la termodinámica van en contra del ateísmo, entonces explícame eso. Algo así sería. Fue una conversación muy interesante esta y fue un tema bastante interesante. Muchas gracias por haber estado acá, Ulises. Creo que es un tema que va a dar para hablar. Creo que esta etiqueta de ateo por moda va a tener siempre una connotación negativa y probablemente va a ser utilizada por muchas personas para decir, hey, tú eres un ateo por moda. Acá por lo menos hemos dado una pequeña definición de qué sí se le podría considerar ateo por moda y por qué una persona que está aprendiendo no va a ser un ateo por moda, obviamente. Sí, creo que eso es una de las mayores cosas con las que nosotros podemos hacer hincapié en que todo el mundo debería poder aprender sobre diferentes posturas, en este caso del ateísmo, y en consecuencia nuestros discursos podrían cambiar un poco. Si bien es cierto, no todos somos confrontativos y no todos vamos a andar explicando por qué creemos lo que creemos, pero es bueno saber y estar abierto a las posturas de otras personas para seguir conociendo. Perfecto. Muchas gracias, Ulises. Entonces, aquí vamos a terminar esta primera colaboración oficial con Atomos. Espero que haya muchas más. Eso es todo por esta semana. Por favor, revisen en la descripción de este video el link a la primera parte de esta conversación, en la cual hablamos con Atomos en su podcast acerca de la primera parte de este mismo tema. Nos vemos la próxima semana y que estén muy bien. Hasta luego. In the Bible signs, taking up serpents